¿Cómo están ustedes? Tengan muy buenas tardes, gracias por acompañarnos nuevamente en el 30 de Ayuda, edición de hoy día 6 de marzo de 2024. Muchos con sueño todavía, tratando de acostumbrarse al nuevo ritmo de lo que será de aquí hasta diciembre de este año, el ritmo de trabajo, de vida de todos, porque volvieron los niños a clases y eso implica que los que se podían levantar un poquito más tarde, ya sea porque el trabajo lo permite o simplemente no existía la necesidad, ahora tienen que levantarse mucho más temprano. ¿Por qué? Porque la mayoría pasa justamente de vuelta a la escuela. ¿Se acuerdan de la película esa? Ajá. Bueno, existe ese título para muchas películas. De vuelta a la escuela, de vuelta a clase, joven otra vez, en fin, significa volver a la juventud, a nuestros años mozos, los tiempos de Esculapio, como decía don Cantinflas, a los tiempos de escolares. Bueno, eso por supuesto conlleva un poco de desgaste los primeros días, el reacostumbrarse a todo este tema del ajetreo escolar que curiosamente afecta a toda la familia. Uno de repente cuando ya deja de ser estudiante dice, de aquí nunca más me preocupo por una campana para entrar a clases. Sin embargo, la vida se encarga de mostrarnos lo contrario, sobre todo cuando se es papá. ¿Cierto, doctor Parra? Así mismo. ¿A usted también le toca levantarse más temprano todavía? Sí, también. Retomando las actividades con los niños. ¿Cuántos niños tiene? Que van ahora a la escuela, dos. Dos. Uno de 4 años y otro de 16. Bueno, el más complicado apuesto que es el de 4. Papá, no me quiero levantar. Sí, pero le ha ido bien estos 2 días que lleva. ¿Contento? Contento. Y el 16 a punto ya de... Ya, sí, casi está listo. Ya Casi está listo de salir. Ese se va solito a clases. No, lo llevo todavía porque queda lejos. El doctor Emilio Parra nos acompaña en esta oportunidad en representación de la Clínica San Javier. El doctor tiene una especialidad bien especial que es la de... Neurología, estaba tratando de acordarme. Doctor, parece que soy candidato seguro para su consulta. Estamos a la orden allá. Conversamos con el doctor hace un par de semanas y hoy día vamos a hablar de un tema que de repente la otra vez lo tocamos así muy a la pasadita, pero que a muchas personas le ha ocurrido y de repente lo toman incluso a broma. Cuando una persona de repente trata de hablar y en lugar de teléfono dice, no sé, sopaipilla. O por decir, voy, dice casa. O hay letras que no puede pronunciar. Y eso de repente le puede causar hasta un poco de gracia a algunos. Tal vez a los síntomas más suaves. Pero hay otros que deben ser bastante más pesados. Y estamos hablando de un ACV, un accidente cardiovascular. Cerebrovascular. Cerebrovascular. Sí. Que puede ser incluso fatal en algunos casos, ¿no? Sí, señor. Sí. La enfermedad cerebrovascular o el accidente cerebrovascular es una urgencia médica. Se debe a interrupción del flujo sanguíneo hacia el cerebro o a la ruptura de una arteria cerebral. Hay 2 tipos de accidentes cerebrovasculares: los isquémicos, que son los infartos cerebrales, y las hemorragias cerebrales. Y si ciertamente se manifiestan así de forma brusca, repentina, paciente que está bien y de pronto comienza con síntomas focales, neurológicos, motores o del lenguaje, o sensitivos, o mixtos, que deben reconocerse de forma inmediata. Es fundamental eso porque la enfermedad cerebrovascular o el accidente vascular, cerebrovascular, son enfermedades tiempo dependientes. Eso quiere decir que el paciente depende del tiempo de atención. Si la atención es oportuna, se realiza a tiempo, las posibilidades de que el paciente sobreviva o quede sin secuelas son mayores. Yo me equivoqué cuando dije cardiovasculares, cerebrovasculares. Hay una que parecía que era el cardiovascular. Pero en el caso, por ejemplo, del infarto cardíaco, usted entenderá que yo soy un neófito en medicina, pero de todas maneras, la pregunta, en el caso del accidente del ataque cardíaco, de repente como que hay algunos indicios. O sea, sí, incluso se habla de preinfartos. Y en el caso del accidente
cerebrovascular, ¿hay indicios? Sí, ¿Hay pequeños detalles que digan, oye, ojo, esto no va bien? Sí, en el caso de los accidentes cerebrovasculares hay una manifestación clínica, un ente clínico que se llama accidente isquémico transitorio. Es ¿Eso más o simple? menos equivalente a lo que se llamaba antes preinfarto, Ya. cuando se habla de infarto cardiovascular, de un accidente, de un infarto del corazón. El accidente isquémico transitorio es una condición clínica, como su nombre lo indica, que es transitoria, en la que el paciente tiene síntomas focales, neurológicos, motores o del lenguaje o sensitivos, como lo dije anteriormente, pero que duran muy poco tiempo. El paciente tiene los síntomas y se recuperan en cuestión de minutos, generalmente menos de una hora. ¿Es una alerta? Eso es una alerta. Eso es una entidad clínica que debe reconocerse y muchas veces pasa desapercibida. Hay muchos pacientes, muchas personas que tienen estos síntomas o pueden tener un accidente isquémico transitorio y como los síntomas pasaron y se resolvieron espontáneamente, se quedan tranquilos y no consultan al médico. Eso es una alerta porque esto se traduce en que existe una condición médica que está generando un alto riesgo de padecer un accidente cerebrovascular mayor. Doctor, ¿y cuando se produce un ACV? Esto usted dijo puede ser porque deja de llegar sangre al cerebro o porque se rompe una arteria. Se rompe una arteria, sí. Hay dos tipos de accidentes cerebrovasculares. Sí, a grosso modo, están los accidentes cerebrovasculares isquémicos, que son los infartos cerebrales. De estos hay dos tipos. Están los aterotrombóticos y los cardioembólicos o embólicos. Los infartos cerebrales aterotrombóticos obedecen a estos infartos cerebrales que ocurren porque una arteria en el cerebro se tapa por una placa de ateroma, una placa de grasa que ocupa el interior de la arteria y ocluye el paso de sangre a través de esa arteria, y el tejido cerebral en ese momento deja de recibir ese aporte sanguíneo, ese aporte de nutrientes, y el tejido se daña, sufre un infarto. Y está el accidente cerebrovascular isquémico cardioembólico o también embólico, porque dentro del embólico hay dos tipos, está el cardioembólico y el embólico arteria-arteria. Esto significa así, en palabras muy sencillas, en que el émbolo, que es un coágulo de sangre, sale disparado hacia el cerebro desde el corazón, ese sería el cardioembólico, o desde una arteria, generalmente arteria del cuello, por la formación de placas. En las arterias del cuello se forman placas de grasa que pueden romperse y pueden desprender estos coágulos sanguíneos que llegan hasta el cerebro y ocluyen el flujo sanguíneo de una arteria, generando así el infarto o el accidente cerebrovascular o el infarto cerebral. Doctor, quizá la pregunta sea muy torpe, pero igual la voy a hacer porque usted ya me está acá conociendo que hago preguntas de repente como bien fuera de protocolo. ¿Y qué se hace cuando se tapa una arteria? ¿Cómo se destapa? O sea, usted tiene que ir a agarrar bisturí, romper la cabeza como en las películas. No, afortunadamente eso no se hace así. ¿Ya no? No, en el tratamiento de los ACV, el manejo es médico, ¿no? O sea, no es necesaria una intervención quirúrgica. La mayoría de los accidentes cerebrovasculares se tratan con fármacos. Con fármacos, ya. Por eso es importante el diagnóstico oportuno, la atención oportuna del paciente. Como lo hemos hace unos minutos al comenzar la intervención, el accidente cerebrovascular es una enfermedad tiempo dependiente. El paciente depende del tiempo para poder atenderse y quedar sin secuelas o sobrevivir incluso, ¿ya? Tenemos que tener en cuenta que los accidentes cerebrovasculares tienen una alta tasa de mortalidad, aproximadamente entre el 20 y el 25% en los primeros 30 días, y esto puede aumentar en los siguientes 6 meses hasta el 30%. Entonces, la atención oportuna va a ayudar a decidir, primero, hacer el diagnóstico. Primero, en definir si el accidente cerebrovascular es isquémico
o hemorrágico. Los accidentes cerebrovasculares isquémicos se tratan a tiempo gracias a que contamos con una serie de fármacos que pueden ayudar a restituir el flujo sanguíneo dentro de la arteria ocluida. Pueden disolver el coágulo, el trombo que está ocluyendo la arteria. ¿Y en el caso de que sea hemorrágico? En caso de que sea hemorrágico, hay algunas indicaciones formales de someter al paciente a cirugía cuando son hemorrágicos. De hecho, el accidente cerebrovascular hemorrágico es el menos frecuente, pero es el más letal. Y en algunos casos, no en todos lamentablemente, pero en algunos casos, los accidentes cerebrovasculares hemorrágicos son susceptibles a tratamiento quirúrgico, pero más que todo descompresivo. No para resolver la arteria que se rompió, ni más que todo es para resolver el tema de la hipertensión endocraniana que se genera producto del coágulo de sangre que se pueda formar dentro del parénquima cerebral. Doctor, cuando se sufre una ACV, usted ya nos ha explicado claramente que hay dos alternativas. ¿Qué pasa con ese tejido cerebral? Cuando hay un accidente, ¿se murió? ¿Se acabó? Ese tejido sí, ciertamente sufre daño irreversible. En el momento en que ocurre el accidente vascular, el tejido que está directamente afectado por la ausencia de flujo sanguíneo se daña en pocas horas. Por eso es que es importante la atención oportuna. De hecho, acá en el Maule contamos con un sistema de atención oportuna de accidentes cerebrovasculares, se llama Código ACV, que el centro piloto es el Hospital Regional de Talca, en donde los neurólogos de la urgencia se encargan de diagnosticar y tratar de manera oportuna los accidentes cerebrovasculares que ocurren en la región. Hospitales como el Hospital de Curicó y el Hospital de Linares, y otros hospitales más pequeños como el de San Javier, el de Parral, el de Constitución, y todos los demás hospitales derivan a estos hospitales de referencia en donde hay una comunicación activa entre el neurólogo que está de turno en la urgencia para el diagnóstico oportuno y el tratamiento oportuno de estas enfermedades, sobre todo con el tratamiento trombolítico, el uso de estos fármacos que se utilizan por vía endovenosa para tratar de revertir el accidente vascular, para restituir el flujo sanguíneo a través del uso de esos medicamentos por vía endovenosa. Ciertamente existen otras opciones terapéuticas cuando el paciente ya ha recibido el tratamiento trombolítico y este no ha sido efectivo, o cuando el paciente ya ha pasado el tiempo de ventana oportuno para usar el trombolítico. Existe la opción de hacer trombectomía, que es otro procedimiento que se hace a través de un cateterismo de una arteria. Se llega hasta la arteria que está ocluida y se procede en ese momento a permitir la restitución del flujo sanguíneo, pero eso no lo tenemos ahora hasta este momento en nuestra región. Sabe que esa operación que usted definió como cateterismo, ¿no? Uh-huh. Me recordó inmediatamente una antigua película que seguramente usted la vio. Era simplemente una película de ciencia ficción donde a una suerte de submarino lo convertían en una cosa microscópica y lo inyectaban en un torrente sanguíneo de un hombre. Y había todo un recorrido por todo el cuerpo, incluso aparecían ahí de repente los glóbulos blancos tratando de atacar al submarino, en fin. Pero era interesantísimo el sentido de una fantasía, insisto, pero el recorrido que hacían dentro por las arterias. Sí. O sea, esa fantasía ustedes de alguna manera de hecho, la hacen realidad. Sí, de hecho se hace también en el tratamiento del infarto al miocardio, el cateterismo cardíaco, que se hace para la colocación de stent en el caso de los infartos al miocardio. Más o menos tiene el mismo significado cuando hablamos de accidente cerebrovascular. La trombectomía tiene la intención de permitir reaperturar el flujo sanguíneo en la arteria. Interesante que ya no es tan invasivo como se veía antiguamente en las películas. O sea, la persona que tenía algún problema en el cerebro simplemente se veía que rápidamente lo abrían. Sí. O sea, por lo menos así aparecían las películas.
No, o sea, uno tiene una idea un tanto así tenebrosa del tema. Ahora, después de una ACV, ¿alguien se puede recuperar bien? Por ejemplo, si fue algo muy grave, le preguntaba, bueno, esa parte del tejido se muere, Sí. pero el cerebro de alguna manera se las arregla para buscar por otro lado cómo restituir la función perdida. Sí, sí, de hecho ese término está bien definido como plasticidad cerebral. Nuestro cerebro tiene la capacidad, en algunas personas, de permitir que el tejido cerebral circundante al área lesionada pueda tomar alguna de las funciones que se perdieron por el tejido cerebral que se vio afectado por el infarto cerebral. Y en esos casos, pues, las personas que sufren un accidente vascular y que quedan con secuelas de un accidente vascular pueden lograr mejorar la fuerza muscular, pueden mejorar la recuperación del habla en algunos casos. Y en mayor o menor grado un paciente puede recuperarse de un accidente vascular quedando con pocas secuelas, o por lo menos con secuelas que le permitan ser funcional y reincorporarse a sus actividades en un tiempo variable. También depende del tamaño del accidente vascular, de la localización del accidente vascular y de las condiciones previas del paciente. Oiga, Doc, volviendo al ejemplo del ataque cardíaco, bueno, no sé, yo creo que nosotros en general le tenemos harto más temor a tener un infarto cardíaco, tener cáncer, que tener un accidente cardiovascular, porque por último no sabemos de qué se trata. Pero, por ejemplo, en el caso del accidente del infarto cardíaco, aquí le encontraron incluso un uso nuevo a la centenaria aspirina, que es la cardioaspirina. Aquí, ¿qué se puede hacer, por ejemplo, como para si por algún motivo uno teme o algún profesional de ética sabe que más usted es candidato potencial a tener una ACV? Claro. ¿Se puede hacer algo así como preventivo, la alimentación, sí, claro, ejercicio, ahí, deja de fumar? En la prevención del accidente vascular es fundamental el control de las enfermedades que aumentan el riesgo de tener un infarto cerebral. ¿Serían? La hipertensión, la diabetes, la obesidad, 3. Y hábitos tóxicos como el consumo excesivo de alcohol, el cigarrillo y el sedentarismo. Pucha, doctor, dentro de ese cuadro está, yo creo que el 70% de la población de Chile. Bastante, y global. Es impresionante ver la cantidad de pacientes hipertensos, diabéticos, obesos, que fuman, que no tienen conciencia de esto. Pero la prevención del accidente vascular y en general de las enfermedades cardiovasculares y cerebrovasculares es el control de estas condiciones. Si es hipertenso, tratar adecuadamente la hipertensión arterial, alimentarse sanamente, bajar el consumo de sal, consumir alimentos que no sean ultraprocesados, bajar el consumo de grasa, hacer ejercicio, evitar el sedentarismo, evitar el hábito de cigarros, si fumas, dejar de fumar. Todo esto contribuye a disminuir el riesgo de enfermedad cerebrovascular. Y además, si estos pacientes las personas tienen esta condición, están los tratamientos profilácticos preventivos. La prevención primaria es fundamental. Un paciente hipertenso y diabético debería, además de tomar su antihipertensivo y sus medicamentos para la diabetes, debería tomar aspirina, atorvastatina, porque así como la aspirina previene el infarto al miocardio, también disminuye el riesgo de tener un accidente cerebrovascular. Estaba pensando en la alimentación, doctor. Nuestros viejos tenían una alimentación bien distinta a la nuestra. Los alimentos ultraprocesados no se conocían ni por broma. Comida tal vez alto en grasas, bien probable. Una dieta carnívora a más no dar. Pero esa población, de acuerdo a algún estudio que usted haya visto, tenía más predisposición al ACV que la actual población, ¿o no? Sí, claro. De hecho, acá en Chile se ha demostrado que la prevalencia del accidente cerebrovascular
con el tiempo ha venido disminuyendo. Antes era más frecuente, era más común ver pacientes que estaban sin control, hipertensos, diabéticos, que ni siquiera se conocían que tenían esas enfermedades, y eso contribuye con una mayor incidencia, una mayor prevalencia de estas enfermedades cerebrovasculares. Y bueno, quizás la falta, las dificultades que había en el punto de vista comunicacional y con el tema ahora de las redes sociales, pues son enfermedades que se dan a conocer y todo el mundo habla de eso, pero antes no era así. Doctor, y ya nos queda un poquito de minutos, por eso estaba mirando la hora, Ya. que hay que aprovechar al máximo el tiempo. ¿Qué cosas hay que tener en cuenta para qué síntomas? Claro. Son los que me indican, ojo, compadre, está empezando un ACV, preocúpate, no es chiste. Claro, hay 3 síntomas fundamentales que toda persona debe tener en cuenta y pensar para pensar en un accidente vascular. Primero, la pérdida de la fuerza en un brazo o en un lado del cuerpo. La dificultad para hablar o para comunicarse en general. Y la asimetría facial. Estos 3 elementos, si usted no tiene uno o los 3, por lo menos uno de estos 3 síntomas, debe consultar inmediatamente a la urgencia de un hospital, porque debe sospechar que tiene un accidente vascular y no esperar al que el síntoma pase espontáneamente. Inmediatamente, en lo que se siente alguno de estos síntomas, debe acudir inmediatamente a la urgencia. Así de corto. Disminución de la fuerza en un brazo o en un lado del cuerpo, dificultad para hablar o para comunicarse y parálisis de la cara. Doc, pero cuando uno está sufriendo uno de estos cuadros, dificultad para hablar, dificultad para comunicarse, fuerza, en fin, ¿la capacidad de pensar se pierde? ¿O seguimos pensando más o menos igual, relativamente normal? ¿O también entra a tener una discusión? Claro, si el accidente vascular es muy grande, puede haber compromiso de conciencia. En los accidentes vasculares hemorrágicos, en las hemorragias cerebrales, puede haber compromiso de conciencia de entrada. Además hay otros síntomas, aparte de los síntomas focales, hay dolor de cabeza, puede haber náuseas, vómitos. No, pero yo me refiero puntualmente, claro. ya me doy cuenta que estoy hablando mal, pero ¿pierdo la capacidad de pensar o eso se mantiene? No, eso se mantiene. Se mantiene. Se mantiene, generalmente se mantiene. Y en los accidentes cerebrovasculares, en los infartos trombóticos, que son los más comunes, la instalación generalmente es rápida, como le dije, pero permite que el paciente pueda comunicarle el síntoma a algún familiar, a alguna persona que esté cerca de él, y le permite darse cuenta que algo malo está pasando en su cuerpo. ¿Cuánto es el tiempo máximo que usted le daría a una persona que está con síntomas suaves nomás, para que parta pero a hacerse una consulta? Porque también la costumbre, claro. Mañana voy al SAR. Claro, inmediatamente. Una persona, o sea, no estamos hablando de que el paciente debe esperar 1 hora o que debe esperar 2 horas, no. Es inmediatamente. O sea, si usted está sentado acá conversando y usted siente que pierde la fuerza en la mano o que pierde la fuerza de un lado del cuerpo o que le cuesta comunicarse, debe pararse de aquí, avisarle a la persona que está a su lado y dígale, por favor, lléveme a la urgencia, me está pasando algo. No hay que esperar nada. O sea, es inmediato. Y acá en Maule tenemos el 131, que es el número del SAMU. ¿Sí? Llamando a ese número y comunicando los síntomas, se activa automáticamente el código ACV. Inmediatamente del SAMU se comunican con el neurólogo de la urgencia del hospital de Talca y allí se activa el protocolo para atención inmediata del paciente. O sea, esto es, digamos, en términos bien chilenos, sin anestesia. Sin anestesia. Primer síntoma, te fuiste al tiro para tal. Dispare y después averigüe. Dispare y después averigüe, como decían antes. Ya, esa no lo conocía. Sí. O sea, rapidito, aquí Rápido, no hay tiempo para entrar en... ¿Tendré la camisa limpia, los calzoncillos estarán rotos o no? Inmediatamente. Tirar el tiro para adentro. Hay que tener conciencia que de esto depende la sobrevida del paciente y la posibilidad de quedar sin secuelas. Me deja asustado. No me gustó mucho. Sí. Pero, oiga, pero... Y bueno, y si tienes además
de estos factores de riesgo cardiovascular que hablamos, si eres hipertenso, si eres diabético, si eres fumador, si estás obeso, si eres sedentario, con más razón debes tomar cartas en el asunto lo más rápido posible. ¿Y los hereditarios? Si hay factores de riesgo cardiovascular, de enfermedad cardiovascular y cerebrovascular, historia familiar directa inmediatamente. Eso aumenta el riesgo de sufrir un accidente cerebrovascular. Pucha, estoy frito. Toda mi familia es hipertensa. Bueno, Yo soy el único que parece que no. claro, si en la familia hay hipertensos y alguno de ellos sufrió un accidente vascular, por ejemplo, sus padres, el riesgo que usted tiene de sufrir un accidente vascular es mayor que de la población general. Ya. Oiga, ¿y hay alguna posibilidad de dejar de ser hipertenso o es una condición que una vez adquirida es per secula seculorum? No sé. Segura. No sé. Bueno, me quedo con la moral baja, pues, doctor. Ya. Pero consciente de que pero es preferible saber que tratar de tapar el sol con un dedo, ¿cierto? así mismo. El doctor Emilio Parra, que es neurólogo de la Clínica San Javier, que por segunda vez viene gentilmente a hablarnos de un tema que es bien complicado, que da susto. ¿Para qué vamos a andar con cuestiones raras? Pues si da susto de repente pensar, oye, tener una CB y quedar ahí dando lástima muchas veces porque perdiste todas tus capacidades. Y sin embargo, uno que lo ve tan trágico, por lo menos aquí el doctor nos dice, claro, es trágico, es peligroso, pero a tiempo se puede revertir mucho y recuperar mucho la persona que sufre uno de estos ACV, accidente cerebrovascular. Doctor, invitado para una próxima oportunidad, si usted gusta, por supuesto, Claro que sí. a seguir conversando de este tema y, bueno, de repente algo menos terrorífico como esto. Podría ser para también algunas prácticas que pueden hacer bien para la vida que están relacionadas con la mente. Ahí nos ponemos de acuerdo, seguro que sí. Emilio Parra, neurólogo que nos acompaña, y también agradecemos a la Clínica San Javier la oportunidad de tener profesionales todas las semanas que nos están entregando y ilustrando un poco más respecto al mundo de la salud. Hacemos un brevísimo alto, ya continuamos con más El 30 de Ayuda.